Buenos días, Marco, bienvenido. ¿Preocupa realmente que estas próximas fiestas nuevamente las autoridades nacionales vengan, quienes asistan a la ciudad, vengan con un discurso de ofrecimientos mínimos para la ciudad como ha sucedido en las últimas ocasiones? En medio de las fiestas estamos viendo una crítica situación política y económica. ¿Cómo festejarnos por un aniversario más de nuestra independencia con un centralismo tan exacerbado como el que estamos viviendo, Marco? Buenos días, Anita. Un saludo a las personas que nos escuchan y nos ven a través de Antena Uno. Bueno, lamentablemente, pues la situación nacional se va complicando cada vez más, no solamente en el ámbito económico, donde no vemos prácticamente una verdadera reactivación de la economía. A lo sumo lo que se ha logrado es estabilizar la caja fiscal, pero la posibilidad de reactivar el sector productivo y por lo tanto dinamizar el empleo no existe en este momento. No obstante que el gobierno nacional pues habla de que el empleo ha mejorado. En las fiestas de octubre en la ciudad de Guayaquil habló de la creación de más de 200.000 empleos. Hace pocas horas se desdijo en las cifras, ya aumentó el número de empleos supuestamente creados a más de 500.000. Y sin embargo, el mismo gobierno pues habla de apenas 130.000 nuevas afiliaciones del Seguro Social. Entonces son cifras que no solamente develan una contradicción, sino yo creo que básicamente un afán, digamos, de hacer una propaganda política engañosa, porque son cifras que no corresponden a la realidad. En el plano social estamos asistiendo constantemente a una degradación de los servicios públicos en áreas básicas para el convivir diario de grandes capas poblacionales, en el ámbito, por ejemplo, de la salud. No existen medicinas, insumos, falta de médicos, sigue siendo esto un problema crónico. El tema de la educación con otra vez más de 90.000 bachilleres que quedan fuera de la educación superior, no obstante el compromiso de aumentar el número de cupos e incluso de eliminar la SENACID, como se dijo en su momento. La crisis social también se expresa en el déficit habitacional, en la migración constante que sigue, digamos, prácticamente siendo un problema crónico grave también a provincias del Austria, específicamente la provincia de la SUAY. El tema de la inseguridad ciudadana. Recordemos que hace pocos días se dio prácticamente la octava masacre en el marco de la gestión del gobierno del presidente Lazo a nivel de las cárceles. El número de asesinatos se ha triplicado. No obstante lo cual cree el presidente pues que más bien esta es una realidad que corresponde a una creación de la prensa. Lo dijo hace días en una entrevista con el comunicador Carlos Vera, cuando le presentó un recorte de un titular de un diario nacional sobre la queja de usuarios del servicio de salud público de que no había medicinas, pues el presidente muy lacónico contestó que eso no es verdad, que lo que la prensa trata de hacer es de arrinconarle, trata es de escandalizar y que hay dos realidades en el Ecuador. La una realidad que vive él y según él el resto de ecuatorianos y la otra realidad que crea la prensa. Es decir, otra vez vemos a un nuevo culpable, en este caso la prensa, luego de los culpables anteriores que desfilaron en la retórica oficial, Isa, Correa, Nebot, Degas, Herbas, Saquicela, etcétera. Y hemos escuchado en las últimas horas incluso de que es un tema de percepción, que la gente es muy negativista, que debe ser más optimista. Entonces, en este caso sería digamos, la culpa, la responsabilidad de la inadecuada o errada percepción de la ciudadanía lo que está aconteciendo en el país. En este marco, pues, la provincia de La Suay, específicamente su capital, el Cantón Cuenca, va a vivir un aniversario más de la fecha de su independencia. Y claro, lo hace en condiciones donde muchas de las crónicas y reiteradas necesidades de la provincia y particularmente del cantón no están plenamente satisfechas. El Azuay y en general el Austro vive un crónico problema de desatención, sobre todo en el tema vial. Vivimos también un problema ambiental irresuelto, porque no obstante la voluntad popular expresada en las elecciones pasadas de que no hay una explotación en zonas ambientalmente sensibles, específicamente de recarga hídrica como Quinzacocha, el gobierno se empecina en que haya la explotación minera precisamente en esa zona. Y claro, la falta, digamos, de respuesta adecuada, un liderazgo oportuno, firme para hacer respetar pues a la provincia de La Suay y el Cantón Cuenca en este sentido. Marco, parece que las falsas y las sesgadas lecturas políticas que muchas veces se dan previas a la postulación de candidaturas nos están pasando nuevamente factura a los ecuatorianos, porque realmente debe ser una pesadilla para el señor presidente estar ahorita justamente en Carondelet, luego de 10 años de preparación o más a este cargo, y sin embargo hasta ahora resulta que no es un muy buen administrador.
Bueno, no ha podido pasar de la lógica del mundo del negocio privado y específicamente del mundo del negocio bancario hacia lo que significa pues el ámbito de la gestión de un espacio estatal, de la institucionalidad del Estado. Una cosa es manejar quizás con eficacia, con calidad, la gran empresa privada. Otra cosa es manejar el ámbito de lo público. Y esta situación se agrava mucho más porque se trata de un presidente de la República y de un equipo gubernamental que simplemente por su visión ideológica de tendencia neoliberal no cree en el Estado, no cree en el Estado como un regulador de la economía, no cree en el Estado como el suscitador de políticas sociales a favor, digamos, de la mayoría de gente. Por eso mismo es que vemos que la inversión social ha decaído, la inversión pública ha decaído tremendamente y además el gobierno no tiene como prioridad precisamente la atención a áreas básicas como son la salud, la educación. En realidad yo he dicho de que la prioridad fundamental del gobierno es cómo hacer un buen plan de negocios para el grupo económico del cual él mismo es parte y por otros grandes grupos de poder económico. Negocios a través de la entrega de las empresas privadas, de los servicios públicos a grandes empresas privadas, la entrega, por ejemplo, de la explotación minera, petrolera a empresas transnacionales y específicamente también cómo lograr que los títulos de la deuda externa pues suban de valor para el beneficio de quienes tienen esos títulos de deuda y seguramente también pertenecientes a estas personas a grupos de poder económico, quién sabe también a lo mejor hasta estaferos del propio presidente de la República. Todo eso está por investigarse y por averiguarse. Esto profundiza sin duda la crítica situación del país. En este contexto, Marco, ¿cómo pedir o qué deberíamos pedir a las autoridades locales frente al gobierno nacional? Bueno, básicamente yo pienso que es necesario la estructuración de una plataforma reivindicativa conjunta entre el gobierno provincial y los gobiernos locales de la provincia. En el caso del Cantón Cuenca, creo que es necesario que se insista una vez más en que se respete la voluntad libérrima de los cuencanos que masivamente votaron por la no explotación minera en la zona de Quimsacocha, pero también la atención a la vialidad y el cumplimiento de compromisos que ya se lo ha hecho en fiestas de aniversario anteriores, cuando, por ejemplo, se ofreció subsidio para el funcionamiento del tranvía, amén también de ayudar a pagar la deuda que se tiene respecto a la construcción precisamente de esta forma de movilización que es el tranvía del Cantón Cuenca. Son cosas que se han incumplido. Me parece que hace un año el propio vicepresidente de la República ofreció cientos de millones de dólares para el arreglo de la vialidad y especialmente para, digamos, adecuar, construir la nueva entrada, el nuevo acceso vial por la Panamericana Sur. Nada de eso se ha cumplido, no obstante tener un vicepresidente de la República cuencano, no obstante que hemos tenido también un ministro de Obras Públicas que con toda la buena intención no pudo cumplir lo que él se había planteado, porque como mismo lo decía, pues simplemente no le dieron la plata. Entonces, vamos a asistir quizás de manera rutinaria otra vez a una efemérides, si es que vienen autoridades gubernamentales con una retórica de que todo está bien o simplemente con compromisos vacuos, porque no se plantea pues los medios y el cronograma específico para la entrega de recursos y resolver los álgidos problemas del cantón. En este contexto Marco, quisiera que preguntarle sobre cuál es las circunstancias políticas a las que estamos asistiendo. Estamos con un alcalde que quiere ser reelegido, estamos con un exministro que también está postulado para las próximas elecciones. ¿Cómo entender esto, Marco? Bueno, la política realmente no tiene un sustento, digamos, ético en general, ¿no? La política en Occidente, la Pero eso política es grave. moderna. Sí, pero la política desde su fundación en la modernidad es maquiavélica. Recordemos que Nicolás Maquiavelo en el año 1513 pues publicó la famosa obra El Príncipe, donde lo que hacía era aconsejar a un príncipe, en este caso Lorenzo de Médicis, cómo debía ser para la conquista del poder político. Y si para esa conquista tenía que mentir, tenía que traicionar, tenía que ser desleal, tendría que tener conductas antiéticas, no valía, porque todo medio estaba justificado en función de lograr el fin que es el poder. Entonces, en cualquier parte del mundo, y en el caso del Ecuador no es la excepción, pues la política es esencialmente maquiavélica, muy engañosa, muy mentirosa, muy demagógica. Y claro, esperar y aspirar a que nuestros políticos hagan una pausa o que hagan una autocrítica
Eso realmente es una tarea casi imposible. Y vemos, como usted señala bien, pues aquí, por ejemplo, hoy funge en su calidad de alcalde de Cuenca, que hace 4 años se presentó como el no político, el antipolítico, el nuevo, y que terminó resultando el outsider de la elección anterior, porque creció como espuma y ganó la alcaldía, que prácticamente ha terminado por aprender y muy bien pues las prácticas de la vieja política, sino cómo explicar, como han hecho siempre los políticos, que a última hora se empiezan a hacer de manera apresurada las obras que no se hicieron durante la mayor parte, digamos, del tiempo de su gestión. Entonces, para tratar, digamos, de reivindicarse y legitimarse en pos de conseguir una nueva elección. Tenemos también para el caso de la prefectura políticos ya que tienen un gran trajín, que han ocupado otras funciones públicas, pero en este caso, pues casi, digamos, existe una suerte también de amor por el poder, ¿no? Entonces, no existe digamos, una posibilidad de construir una política diferente, incluso una política muy ligada a una suerte de poliética, ¿no? Eso sería como pedir peras al olmo, lastimosamente. Ahora, sin hablar de ya del proceso o de la situación de los llamados anteriormente camisetazos, porque parece que se ha vuelto común, no importa postularse por qué partido, lo importante es tener un lugar para poder hacerlo. Claro, y todo se justifica, estos cambios de camiseta que usted señala muy bien, Anita, sobre la base de que ya las ideologías han pasado de moda, ¿no? Que no importa la ideología, lo importante es el interés del país, el interés de la provincia, el interés del cantón. Una cuestión súper falaz, absolutamente acomodaticia, oportunista, porque si todos quieren y hablan del desarrollo, cuando el momento que se plantean, pues, cuáles son los mecanismos, los caminos para hablarse de desarrollo, ahí vienen las diferencias de ideas. Y esas diferencias de ideas respecto a cómo conseguir sus objetivos plantean precisamente la existencia de lo que se llaman las ideologías. Las ideologías no han muerto, existen ahí de manera abierta o encubierta, pues más allá de que los políticos traten de presentarse no solamente como alejados de las ideologías para justificar sus camisetazos, sino también como no políticos. Imagínense, tremenda contradicción. Participan en una lid político y cada quien hace el esmero y el esfuerzo por presentarse como no político, como el antipolítico, e incluso tratar de sustituir los mensajes ideológicos y políticos con shows, con escenificaciones a través de redes sociales, particularmente en TikTok. Es decir, una suerte de apelar a la pura emocionalidad y no a la búsqueda del voto responsable, del voto razonado, de opinión y el voto crítico, como sería un voto verdaderamente democrático y ciudadano. Entonces, la clase política medra incluso, lastimosamente, del gran analfabetismo político que existe en el Ecuador, y Cuenca, lastimosamente, no es la excepción. Ahora, en este contexto, Marco, también habría que ver algo, un hecho absolutamente preocupante y que cada vez va siendo con más frecuencia tener estas noticias de la violencia en las zonas cercanas a las concesiones mineras. Es gravísimo, ahora ha cobrado una nueva víctima, y la ausencia de las autoridades y del mismo gobernador de la SUAY, que no han hecho pronunciamiento alguno sobre esto, nos muestra que la historia de nuestra provincia, historia como que hemos vivido en Chacli, en Pucará, en Ponce Enríquez, nos da cuenta realmente de la gran preocupación que tenemos la mayoría de los cuencanos sobre el tema ambiental en la ciudad. Este es un tema pendiente, Marco, para el alcalde que está de candidato y para todos nosotros, cómo entender o cómo afectará esto en este contexto que estamos analizando previo a fiestas, previo o ya dentro de un proceso electoral. El Ecuador está viviendo una situación muy particular y yo diría trágica por el tema del incremento creciente de la violencia. Hemos hablado de la violencia en las cárceles, que da cuenta de que prácticamente el Estado ahí ha perdido soberanía, ya no ejerce poder. Es decir, tenemos un Estado fallido en las cárceles. Pero también lo más lamentable es que tenemos un Estado cada vez más fallido en las calles, en las plazas, en los parques. Y esa es una situación, repito, gravísima, porque el momento en que el Estado no puede cumplir su misión constitucional, su función, que es velar por la seguridad, por la vida de los miembros de la sociedad, simplemente pues también está presentándose como un Estado que prácticamente no ejerce su soberanía y que está fallando. Y daría la impresión de que no hay ninguna decisión, ninguna voluntad política para superar este asunto. El tema de la violencia generalizada poco le importa al gobierno, no es su prioridad, como he manifestado yo, su prioridad es otra. Y eso hace que la violencia se vaya rutinizando, normalizando, entre comillas. Violencia que ya se ha dado
en la provincia de la Azuay, usted ha señalado, por ejemplo, cómo una defensora del ambiente ha sido asesinada hace pocos días. Y lastimosamente, ojalá este, como muchos crímenes que suceden cotidianamente, diariamente en el Ecuador, quedan en impunidad. Y la impunidad es el caldo de cultivo para el reforzamiento precisamente de esa violencia, ya sea la violencia delincuencial o ya sea la violencia social, que también se está tomando los espacios públicos. Al mismo tiempo, me parece que tampoco es una prioridad para el gobierno, nunca lo ha sido, no puede serlo además por su propia concepción y su visión económica, el tema de la defensa del medio ambiente. Sin embargo, vea usted cómo se pretende ubicar en una consulta popular posible dos preguntas para supuestamente, ¿no es cierto?, la defensa del medio ambiente. ¡Qué contradicción! Se defiende el medio ambiente, pero al mismo tiempo se profundiza y se afianza a la fuerza, se impone el modelo extractivista, que es precisamente el mayor depredador del medio ambiente. Entonces, no hay coherencia, no hay lógica, y yo no me sorprendo porque eso corresponde, repito, a la visión ideológica, política y económica propia del gobierno del presidente Lasso. Es decir, realmente esta consulta vinculada a los temas ambientales es nada más que un lavado verde, como se suele decirse. Sí, una suerte, digamos, de enganche, de anzuelo, digamos, para pescar quizás a un pueblo poco reflexivo, poco interesado en los temas políticos y tratar de que a través de la votación por estas preguntas de enganche se termine votando por la pregunta central, que sin duda es aquella que permitiría al gobierno tener incidencia directa a través de la Asamblea Nacional, pues en el nombramiento de las autoridades de control del Estado. Es decir, replicando o repitiendo lo que antes con razón se criticaba, la concentración de poderes, que antes solo hacía, ¿no es cierto?, con el manejo del gobierno de Correa al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y ahora que se lo quiere hacer a través, vea usted, incluso una institución absolutamente desacreditada como es la Asamblea Nacional. ¿Cómo entender eso? Sino por la intención final que tendría el gobierno, pues, de hacerse con el control de estas autoridades, que deberían ser independientes, despolitizadas, despartidizadas. Ese es el gran objetivo que desde hace décadas está presente en el Ecuador. Cómo tener institucionalidad idónea, absolutamente democrática, que funciona al margen de los partidos, del poder económico y político. Pero sin embargo queremos seguir condicionando políticamente a esas autoridades, es decir, haciendo flecos la poca institucionalidad que queda en el Ecuador. Dentro de este marco, realmente en el tema ambiental, los planes de ordenamiento urbano y los planes de uso del suelo son determinantes, dado además del centralismo brutal que vivimos. No se ha publicado todavía el plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Cuenca, no se conoce con detalle cuáles eran los retoques que se estaban haciendo luego de ser aprobado. Ha pasado ya más de un mes para que sea publicado. ¿Cuánto le pesará esta situación al alcalde Palacios en las próximas elecciones? Bueno, creo que hubiera sido interesante, además, un acto de transparencia y también un acto democrático, la publicación, ¿no es cierto?, de lo aprobado, el plan de ordenamiento territorial, pues el plan de uso y gestión del suelo. Esto no se lo ha hecho. Sin embargo, no creo que esto pese significativamente en una decisión político-electoral de la gente frente a la posibilidad de la reelección del actual alcalde, porque no vivimos, además, una población sumamente interesada en estos temas, en estas temáticas, que deberían ser precisamente de interés, pero como yo siempre sostengo, pues vivimos una sociedad de habitantes, de pobladores, no precisamente de ciudadanos, porque ciudadano es aquel que se compromete de manera constante y permanente con los temas de lo público, lo comunitario, con lo social, y lastimosamente la atención de la mayoría de gente no está precisamente en esta temática, más bien hay un ensimismamiento, un recluirse en la vida privada, en el interés particular, pero no un interés por lo público. Entonces, no hay una verdadera ciudadanía, hay un déficit de ciudadanía en el Ecuador y también un déficit de ciudadanía en el caso de Cuenca. Entonces, puede sobrevivir muy bien, se publica o no se publica, ¿no es cierto?, el asunto. No obstante lo cual, sí existen, pues, sectores organizados que lastimosamente son pocos en la sociedad cuencana, que sí estamos a la espera precisamente de esa publicación, o hemos tratado de una u otra manera de participar, de incidir con opiniones en la aprobación de dichos planes, pero la mayoría está ausente de esta problemática. Se suele decir, Marco, que quien está de administrador público y a la vez de candidato tiene ciertas ventajas sobre el resto de participantes en las elecciones. ¿Conoce usted cuál es la tendencia de voto en nuestra ciudad? Bueno, primero respecto a lo que usted decía, Anita, el tema es que debería haber en algún momento pues una reforma al Código de la Democracia que impida quien aspira a la reelección siga en funciones. Bueno, se plantea la posibilidad de una comisión de servicios sin sueldo, me parece, ya cuando inicie la campaña.
pero debería haber una especie, digamos, de comisión sin sueldo 6 meses antes, o incluso plantearse la posibilidad o no de que exista una reelección inmediata. Puede ser reelegido, pero quizás pasado un periodo, porque eso impediría pues de que quienes ocupan una función pública hagan una campaña electoral para ser reelegidos después de 4 años, desde el inicio mismo de su gestión. Eso es una deformación y además genera una, digamos, imposibilidad de democratizar la competencia electoral, porque como usted señala bien, pues unos parten con mayor ventaja que otros. De todas maneras, me parece de que el escenario político electoral está todavía por configurarse con tendencias, digamos, mucho más claras, porque estamos a la espera, por ejemplo, de qué va a pasar con la candidatura de Luca Palanca, a la espera de un pronunciamiento del Tribunal de lo Contencioso Electoral, porque si Palanca participa, pues eso mueve el tablero político electoral en una dirección. Si es que finalmente no se da su participación, pues el tablero se mueve en otra dirección. Y en esta otra dirección, pues mucha gente va a tratar de buscar figuras quizás que aunque conocidas tengan el menor trajín y los menores cuestionamientos de resistencias para el electorado. Entonces, Pedro Palacios hoy tiene, por ejemplo, alrededor del 80% de desaprobación. Sin embargo, me he dicho de que si es que ese 20, algo más o algo menos, se traduce en votación a favor de él, tiene todavía opción de ser reelecto. Repito, no obstante los cuestionamientos de las resistencias que ha generado en su gestión. Otros candidatos que podrían a lo mejor asumir con fuerza podría ser el propio Paul Carrasco, aunque habría que ver hasta qué punto digamos, le suma o le resta el apoyo del gobierno. Hace pocos días el presidente habló de que en Cuenca ellos tienen un gran candidato que está primero en las encuestas, el Omar Paul Carrasco. Se trata de un gobierno sumamente impopular, con menos del 15% de aprobación, y eso más bien puede ser más una desventaja que una ventaja para el propio candidato. Habría que ver qué pasa con los otros candidatos, cuáles tienen posibilidades de subir quizás y ponerse en un primer pelotón a disputar con posibilidades, la posibilidad de llegar a la alcaldía. Ahí se habla de algunos exconcejales, de un exfuncionario como Adrián Castro. Está todavía por verse, ¿no? Esperemos primero qué es lo que va a pasar por el candidato, que puede ser el único que se convertiría en outsider, que es Luca Palanca, en cuanto al tema de la alcaldía. Muchas gracias, Marco, por compartir sus criterios y opiniones con nosotros y con nuestra audiencia. Son las 8 Gracias horas también, con Anita. Buen día. 36 minutos.